Bueno, está el doctor Irabedien con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muchas Buen gracias. día. Muy bien. Hace 10 años, preste bien atención, un muchacho en un barrio de Córdoba, de la zona alejada del camino San Antonio, fue asaltado, un chico de 15 años, fue asaltado por otro joven, también más o menos de esa misma edad o aproximada. Lo ató el asaltante, lo amordazó, lo despojó de una bicicleta y lo arrojó al canal Maestro, para que se ahogara probablemente. El chico se desembarazó de la situación que estaba atravesando, había perdido la bicicleta, pero había pasado por una situación verdaderamente de riesgo, de apremio para su vida, y desesperado fue a decirle a su padre y a su hermano mayor lo que le había sucedido. Entonces el padre y el hermano mayor junto con él salieron en una camioneta a buscar primero la bicicleta, a ver si encontraban a la persona o al joven que había sustraído de esa manera la bicicleta. Esto, que parece una cosa trivial, va a desembocar en una tragedia. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, comienza la búsqueda hasta que en la zona más próxima, cerca del lugar donde se domiciliaba la persona que había ejecutado, el joven que había ejecutado el asalto, dan con él. Entonces, cuando el chico que había sido la víctima dice es ese, y cuando lo quieren abordar, el joven que había ejecutado el hecho delictivo recibe a los ocupantes de la camioneta armado y le efectúa un disparo. A consecuencia de eso, y entendiendo que la vida de ellos, la de los ocupantes de la camioneta, que habían ido en búsqueda de la bicicleta y de encontrar y descubrir a quien había ejecutado el hecho en perjuicio del miembro de la familia, disparan, porque iban armados, disparan y matan a esos. Todo en una sucesión de un rato. Eso lo llaman ahora violencia urbana, no tiene nada que ver con las drogas, no. Hace 10 años. Yo recibo la defensa de esas personas. La fiscal de instrucción dice: esto es justicia por mano propia, está prohibido por la ley, esto es un homicidio agravado por el empleo de arma de fuego. La pena mínima para este delito es cometido por el conductor de la camioneta y por su hijo mayor, porque el otro era un menor, era inimputable, es la pena de 10 años y 8 meses de prisión. Así que tienen que seguir en prisión, tienen que ir a juicio, etc. Recurro esa decisión, voy a un juez de control, muy mesurado el juez de control, y dice: no, esto no es justicia por mano propia, este es un hecho en el que las personas que habían ido a buscar la bicicleta y descubrir al asaltante se encuentran atacados y consiguientemente han reaccionado en defensa de su vida, se han probablemente excedido y en consecuencia cambia la calificación y dice: de homicidio. Estas cosas hay que explicarlas didácticamente. De homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, este es un homicidio cometido con exceso en la legítima defensa, es decir, un hecho atenuado, que tiene la misma pena del homicidio por culpa, imprudencia o negligencia. En libertad. Tiempo después, la causa es elevada a juicio y solicito el beneficio de la suspensión del juicio a prueba. A prueba. Se llama probation en inglés, pero suspensión del juicio a prueba, que es la expresión que hay que utilizar. La Cámara Sexta del Crimen, presidida por el doctor Julio Guerrero Marín, le da el beneficio de la probation o de la suspensión del juicio a prueba, padre e hijo. Claro que hay que resarcir el perjuicio desde el punto de vista económico que le hayan causado, porque se trata de un delito, exceso en la legítima defensa. Entonces ofrecen una reparación de 100.000 pesos. La Cámara entiende que es razonable, pero
la representación del menor, una representación jurídica, padre y madre del menor, aunque estaban separados, consideran que es insuficiente. Van al Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia dice, sí, es insuficiente. Vuelve la causa a la Cámara, le vuelven a conceder la suspensión del juicio de prueba porque aumentan la reparación económica del daño a 150.000 pesos. Matador e hijo acusados de este hecho son trabajadores rurales. Explotan un pequeño campo en el camino a San Antonio, allá por el kilómetro 7, fuera de la circunvalación. Sí. Le vuelven a conceder. Vuelven a recurrir los querellantes o damnificados. Va al Tribunal Superior, vuelve el Tribunal Superior a decir esto es nulo, porque es muy poco lo que están ofreciendo. Cuando por daño moral los tribunales de Córdoba más o menos, en casos de este tipo o de homicidios culposos, etcétera, suelen fijar una suma en esa época entre 60, 70, 80.000 pesos en reparación del daño moral. Aquí se estaba dando una reparación muy justa. Lo que me hizo pensar que qué era lo que pretendía el Tribunal Superior de Justicia. Que a estas dos personas, por haberle dado muerte a ese muchacho, había que condenarlos a pagar una suma exorbitante y de esa manera, no digo reparar el daño, sino enriquecer a los padres del asaltante. Es una cosa que me parecía absurda, que me parecía sin sentido. Otra vez anulado, otra vez a juicio. Mientras tanto, en el interín, yo había planteado una nulidad que también tuvo éxito. Volvió a la instrucción porque el hecho estaba mal configurado. Un fiscal pensó que se trataba de nuevo de lo que originalmente se lo había acusado, otro juez de control dijo lo contrario. Conclusión, llegamos a la Cámara y entonces fue obligatorio ya hacer el juicio. 2004-2014. Con la fiscal. Y yo como abogado de los dos acusados, hicimos un acuerdo que la ley contempla. Eso se llama juicio abreviado. Que debe contar con la aprobación del juez. Del juez. Del juez. El juez, ahora ya un tribunal unipersonal, doctor Guerrero Mari, le dio la aprobación a ese acuerdo. Ese acuerdo, bueno, la cuestión civil, la de reparación del daño, la parte querellante lo llevó al fuero civil. Es decir, lo sacó de la cuestión penal y lo llevó al fuero civil. Ya no había más, no hay más problemas en el proceso penal de dinero, de reparación, de indemnización, nada económico. Llegamos a un acuerdo con la calificación de homicidio cometido con exceso en la legítima defensa. Y la pena, que va de 1 a 5 años, se coincidió en que razonablemente podía ser la pena de 3 años en suspenso. Estas personas, quiero aclarar que desde aquella vez que obtuve la libertad, a 50 días más o menos del hecho, en el año 2004, hasta este lunes en que comparecieron otra vez, por cuarta vez, a juicio, siempre permanecieron en libertad. Habían recuperado la libertad por aquella resolución del juez de control en el año 2004. Así fue entonces el entendimiento. El querellante, de Avilo, también dijo que estaba bien el entendimiento al que se había llevado y consiguientemente el tribunal, a acuerdo de la fiscal María Inés Ferreira y abogado Carlos Airabellán y entonces Sebastián Becerra, juntos coincidimos en la pena de 3 años, aunque yo abogué por una pena menor. Pero de todas maneras el tope que se fija es el de 3 años. No, el juez no puede exceder esa pena. 3 años y en suspenso, es decir, que se cumple en la calle. En libertad. No se cumple, por eso para que la gente entienda.
cuando lee ejecución condicional o en suspenso, quiere decir que la persona condenada continúa en libertad. En libertad. Pero el máximo de lo que podría haberle tocado era 5 años. No, esos 5 años si hubiera habido un juicio, no por un juicio abreviado. Juicio abreviado siempre trata de obtener un poco menos. Resultado, claro, un resultado acorde a cómo es el hecho. Cómo iban a mandar a la cárcel a estas personas por ese hecho. De manera tal, entonces, que para la fiscalía era razonable 3 años en suspenso. Para mí podía haber sido 2 años en suspenso. Así concluyó la historia. Pero siempre rondó, y este es el motivo por el cual decimos que no fue un caso de justicia de mano propia, porque hay una tendencia, con lo cual termino, de que las personas no deben perseguir a los autores de un hecho y no deben usar armas en contra si lo descubren o lo detienen o lo encuentran en contra de esa persona, sino que deben dar conocimiento a la autoridad policial o a la justicia. No deben actuar por sí mismos. Eso es justicia por mano propia. El chico cuando fue y le avisó al padre y al hermano lo que le había pasado, estos debían ir a la policía. A la policía. Pero ellos fueron a buscar. Y un dato anecdótico muy interesante. Bueno, no es justicia por mano propia, porque cuando se encontraron con el muchacho, este fue el que tuvo la iniciativa Los atacó. De disparar. Estando armado, de disparar. Por eso no hay justicia por mano propia, aunque haya quizá una reacción desproporcionada tal vez. Y un detalle anecdótico decía para concluir, lo que la tragedia envuelven a las personas y muchas veces dictan actos y orientan procedimientos en la mente y determinan actitudes. El hombre, el trabajador rural, padre de esa familia, con muchos hijos, que fue el autor, junto con su hijo mayor, 30 años atrás había sido la familia de él víctima de un hecho también terrible. Su propio padre, o sea, el abuelo del chico que ahora era asaltado, había sido asesinado por la sustracción de unos lechones. Una cosa insignificante el motivo, pero gravísimo la consecuencia. El desenlace. Una pregunta, la reparación económica, de la que usted hablaba recién, ¿tiene que ver con la edad de la víctima? Tiene que ver con la edad, con las posibilidades que éste pueda tener en el futuro, un conjunto de circunstancias, pero que se resumen en lo que significa el daño moral, es decir, una aflicción que sufre la familia del chico por haber perdido al niño o al joven, adolescente, en una edad en la que era todavía propicio que él pudiera tener algún futuro. Porque usted hablaba de 80.000, que es lo que fija la justicia normalmente, 60, pero le daban 70, el doble. Daño moral. Claro. Daño moral. Aquí de 100.000 pasaron a 150.000. Entonces, para que la gente también entienda cómo son los criterios de la reparación. ¿Sabe cuánto era lo que pedía la familia del chico por la muerte? 750.000 pesos. Hace 10 años. Hace 10 años. Ahora están intentándolo, tienen todo el derecho de hacerlo, por vía civil en un juicio civil. Habrá que ver qué es lo que resuelve ese tribunal civil cuando vea cuál ha sido el resultado de este juicio penal. No hubo justicia por mano propia. Gracias, doctor. Muy amable.